hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de servirle cada día compartiendo su palabra. Seguimos en el Evangelio de Juan y hoy tenemos un pasaje que muchos cristianos lo conocen, pero aquellos que no son cristianos lo han oído, pero de repente no le hemos visto la importancia de las enseñanzas que hay aquí. Estamos hablando de Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Jesús anda sobre el mar. Qué interesante pasaje aquí. Lo vamos a combinar con Mateo y con Marcos para tener una enseñanza más clara de lo que pasó aquí. Lean conmigo Juan 6, del 16 al 21, dice la palabra de Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Vemos que en Juan resumen un poco la historia de esta tormenta en el mar. Más adelante vamos a ver Mateo, que da más descripciones, y Marcos aún también habla un poco más. Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Mucha gente había ido allí, había multitudes, y Jesús se queda despidiendo a estas multitudes. Luego, Jesús se retira de un lugar solo para orar con su Padre. Sin embargo, al mismo tiempo, sus discípulos tomaron la barca. Dice que iban navegando ya como a 25 o 30 estadios. En el otro evangelio dice que iban en el medio del mar, en el mar de Galilea. Dice que se levantó una tormenta muy grande, pero Jesús estaba orando. Y ahí tenemos una gran enseñanza. Cuando pasamos tiempo a solas, en oración, nuestra relación con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar los problemas y los desafíos de la vida. La oración es algo importante. Jesús, vez tras vez, nos mostraba cómo Él se retiraba aparte para estar en comunión con su Padre constantemente. Debemos desarrollar una vida de oración. Alguien dijo que un cristiano es tan fuerte como lo es su vida de oración. Pero ahí dice el pasaje que estamos siguiendo en Juan, que se desató una gran tormenta, una gran tempestad en medio del mar. Y en Mateo y en Marcos dice, porque los vientos eran contrarios. Me llama poderosamente, Juan no lo dice así, pero Marcos y Mateo dice que las olas eran muy grandes, que la tormenta se desató y era una gran tormenta porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos en grandes tempestades espirituales y sentimos que los vientos son contrarios, que estamos navegando contra el viento? Algunos dicen, navegamos contra la corriente. Nada nos sale bien, todo sale mal. Sentimos miedo. Aquí los discípulos dicen que sentían miedo. Es natural el miedo cuando estamos solos. Los discípulos estaban solos.
Jesús no había llegado. Pero nosotros cuando estamos solos, muchas veces también sentimos miedo en medio de las tormentas. Allí se presentó Jesús. Él nunca nos abandona. Estaba orando, pero cuando estos discípulos de él estaban en medio del mar en tempestad, Jesús acudió a ellos, acudió al rescate. A nosotros, Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solo en las tormentas, hermanos. Él siempre va a ir o va a venir al rescate de nosotros. Vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar tormentas en nuestro diario vivir. Pero así como Él acudió a los discípulos, no va a dejar que estemos solos. Él va a acudir también a nuestro rescate. No temas. Pero dice aquí que los discípulos se atemorizaron y pensaron que estaban viendo un fantasma cuando ellos vieron que Cristo iba caminando sobre las aguas. No esperaban que el Señor se les apareciera en medio de la tormenta caminando sobre las aguas. Si hubieran recordado los milagros que había hecho Jesús, con el último que había hecho de la multiplicación de los panes, hubiesen entendido, pero ellos no entendieron. Tuvieron miedo. Nosotros, cuando estamos en tormenta, si esperamos con fe a nuestro Señor, no debemos tener temor. Ante las tormentas, ante los problemas, no debemos tener temor si esperamos con fe y confiamos en nuestro Señor, que Él estará con nosotros y Él nos vendrá a rescatar. Él le dijo allí en el pasaje, no temas, yo soy. ¿Recuerdan el pasaje? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el que soy, como dice en Éxodo. Ese mismo yo soy era el que iba caminando sobre las aguas para rescatar a sus discípulos. Ese mismo yo soy es el que está con nosotros siempre para rescatarnos de los diferentes problemas en que a veces estamos. Confíe en el Señor. No tenga miedo. No tenga temor, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros y siempre va a acudir para rescatarnos en medio de las tormentas. Mire Mateo 14. Mire Mateo 14 y versículo del 24 en adelante. Dice aquí en Mateo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Noten, hermano, cómo estaban luchando. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, o sea, ellos habían pasado toda la noche peleando con la tormenta. Ya era madrugada del día siguiente. ¿Cómo estarían estos discípulos? Y cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, no le conocieron y temieron. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y recuerda siempre esa expresión, cuando tengas temor de los problemas, cuando te veas en tormentas difíciles, no temas, yo soy, está contigo, yo soy, vendrá a tu rescate. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro, como siempre, Pedro fue el único que se atrevió a ir a Jesús
caminando sobre las aguas. Él le dijo, Jesús, si tú eres, deja que yo camine sobre las aguas. Un hombre que se atrevía y fue caminando sobre las aguas. Pero hubo un problema. El problema es que usted y yo pasamos muchas veces. Él quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en la tormenta. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en el problema y no en nuestro Señor. Tremenda lección para nosotros. Ponga su mirada en Cristo Jesús. No ponga su mirada en los problemas. Dile a tu problema que tienes un Dios grande que se llama Jesús, que murió en la cruz para rescatarnos, para librarnos de nuestros pecados. Nosotros, ante situaciones difíciles, debemos siempre poner nuestra mirada en Jesús. Él nos asirá. Dice que Él asió a Pedro por la mano para sacarlo. Cuando Pedro pidió socorro, Señor, sálvame. Pero nosotros muchas veces nos falta decirle esto a Cristo. Queremos luchar contra las tormentas solo en vez de decirle, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. ¿Qué lección para nosotros? Él nos asirá de su mano para que caminemos sobre las tormentas y que pasemos la tormenta. Él no nos va a dejar hundirnos. Él no nos va a dejar solos en la tormenta. Él nos va a asir de su mano y nos va a llevar sobre las tormentas. Pedro dudó y se hundía. La lección, usted tenga fe en el Señor. Él tiene poder para calmar las tormentas y tiene poder para sacarnos de cualquier tribulación. Confíe en el Señor. No tenga miedo. Él estará con nosotros siempre. Solo ponga su mirada en Él y no dude. Tenga fe y dígale, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Sácame de esta tormenta y Él tiene el poder para calmar las tormentas. Que el Señor le bendiga.